días, señores estudiantes. Les había prometido que íbamos a hacer un ejercicio completo de declaración renta persona natural, año grabable 2019. Entonces, aquí lo tenemos. Ya lo habíamos hecho utilizando el programa de ayuda a renta. Ahora lo vamos a hacer apoyados con una hoja de cálculo para que, para que les quede toda la información ahí, el procedimiento, dónde sale cada cosa. Entonces, empezamos con la forma como yo les plantearía a ustedes un examen, ¿no? La cuestión es esta, ¿no? Anexo a declaración de renta año 2019. Con la presente información elabore declaración renta del pensionado. Oiga, ¿qué es pensionado? Contribuyente Pedro Pablo Pimienta, quien labora en una empresa privada, ¿sí? Además de pensionado, trabaja en una empresa privada, recibe ingresos laborales, recibe pensiones nacionales y del exterior, ¿sí? Esto es con el fin de que ustedes vean las dos diferencias entre los ingresos por pensiones nacionales y del exterior. También es rentista de capital. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el señor Pedro Pablo, además de todas las actividades, también tiene un capital, tiene sus vehículos, sus casas y las arrienda, ¿no? Recibe ingresos por intereses y rendimientos financieros de bancos, ingresos por arrendamiento de muebles e inmuebles. También tiene una empresa donde obtiene ingresos por comercio al por mayor y además obtuvo ingresos ocasionales por la venta de un vehículo. O sea que prácticamente están todas las actividades que puede tener una persona natural. Nombre del contribuyente Pedro Pablo. Entonces, hagamos lo siguiente. En la medida que yo voy trabajando, voy colocando rojo y después, en la medida que yo voy explicando, le voy colocando el, la negrilla, ¿no? Entonces, decimos aquí, información general, nombre del contribuyente. Eso, ahora sí se ve mejor. Nombre del contribuyente Pedro Pablo, la cédula, terminada en 98, la seccional de Montería, la 12, actividad económica. Jóvenes, bien importante, ¿no? La actividad económica, ustedes tienen que determinarla. No es que de una vez van a saber quién es. No van a saber de una vez cuál es la actividad económica. La actividad económica la colocan después que terminen de hacer la declaración renta, ¿no? Porque ahí la actividad económica que debe ir ahí como principal es la que más genere ingreso, la que más genere ingreso. Dependiente económico tiene una hija, María Camila Pérez Zapata, tiene una tarjeta de identidad, etcétera. ¿Sí ve? Entonces, continuamos acá y pasamos a la siguiente información. Información relevante, ¿no? Que se necesita, la del año 2018. Entonces nos está hablando que él tiene un patrimonio bruto en el año 2018 según la declaración de renta de 495 millones. Valor del patrimonio líquido en el año 2018, 470 millones. ¿Para qué es este dato?
del patrimonio líquido es para saber cuál es el valor de la renta presuntiva que se va a colocar en el año 2019. Recuerden que la tarifa de la renta presuntiva para el año 2019 es del 1.5. Anticipo renta del año 2019. Pues en el año 2018 se hizo por 25 millones. Le quedó un saldo a favor en el año 2018 de 7 millones 340. Declara por tercera vez. Recuerden que esto de declarar es para el anticipo, ¿no? Recuerden que por el primer año la, la primera parte es el 25, el segundo porcentaje por el segundo año es el 50 y por el tercer año el 75 y los subsiguientes 75. Impuesto neto de renta del año 2018. ¿Por qué es importante este dato? Porque con este dato es que nosotros miramos los dos promedios que tenemos para sacar el anticipo. Entonces se necesita tener el impuesto neto de renta del año 2018 para compararlo con cuál, promediarlo con el del año 2019. Seguidamente seguimos con esto por acá. Información de patrimonio. Efectivo. Ustedes saben que si tiene efectivo no tiene problema, ¿no? Es el valor que tengan efectivo. En las cuentas de ahorro, muchachos, ¿cuál es el valor que debe tener en las cuentas de banco o que debemos tomar como fiscal? El valor que tenga exactamente en la cuenta de ahorro, ¿sí? En el banco, no es la que tenga en el libro. Tiene acciones en Ecopetrol por 10.436.000. Tiene una letra no reconocida por deudor ante notario, ante notario. Resulta que si no está reconocida, no tiene fecha cierta, entonces no va como patrimonio. Esto no va. Activos biológicos semovientes. Dice que tiene activos semovientes, 12 millones. Casa residencia, 50% pertenece al cónyuge. Entonces, nótese aquí que si yo en un parcial no les coloco porcentaje, pues el 100%. No tienen que estar preguntándonos. Si en lo que yo no lo que no vean, ustedes simplemente deduzcan, ¿no? Entonces, como aquí le estoy diciendo que la casa pertenece al cónyuge, entonces de estos 450, la mitad es del cónyuge. Tiene una finca, si fíjese, aquí no le estoy diciendo que es 50 ni 100%, finca Matarratón, pues el 100% es el caballero contribuyente. Vehículo, 74 millones, muebles y enseres, 15 millones. Deudas, tiene deudas, sí, una deuda hipotecaria de 100 millones. Tarjetas de crédito, debe 35 millones 750.000. Seguidamente continuamos acá con este otro. Información de ingresos laborales, ¿sí? Dice, liquida empleado pensionado, elabore formulario 220, o sea, el formato 220 que es el certificado de ingresos y retenciones. Con esto elabore su cédula de renta laboral. Entonces, mire, nótese que aquí tiene sueldo mensual 7.350.000. Con esto usted tiene que sacar las prestaciones sociales, etcétera, etcétera. Y además de eso, definir cuáles son los ingresos no constitutivos, ¿sí? ¿Liquidando qué? La salud, ¿no? Porque como es pensionado, no paga pensión. Él no paga pensión. Comisión, tiene una comisión anual de 12 millones de pesos. Fíjense que acá el sueldo es mensual, ustedes tienen que multiplicarlo. Acá la comisión anual es uno. Otra información, el caballero maneja medicina prepagada porque pues como tiene sus buenos ingresos, tampoco va a hacer cola por allá, ¿no? Entonces él dice que más bien se va por la medicina prepagada. Por los ingresos esto le hacen una retención en la fuente de 4.350.000. Información para cédula de pensiones. Entonces, muchachos, elabore cédula de pensión a partir de esta información. Recibe pensión nacional mensual más mesada. O sea que recibe 8.600.000 mensual más la prima. Entonces serían 13 meses. La mesada es una más, que es la prima, serían 13. Recibe pensión del exterior mensual por
4 millones de pesos. Si multiplicamos 12 millones, 12 por 4, pues ahí nos estaría dando el valor de la pensión. Continuamos. Información para cédula rentista de capital. Entonces, recuerden quiénes son rentistas de capital. Son aquellas personas que viven de su capital. Con estos capitales compran casa, compran vehículos, etcétera, hacen ahorro en cuentas bancarias y obtienen renta de capital. Entonces se le dice renta de capitales porque tienen sus activos que le producen bienes. Entonces, mire, arrendamiento de bienes muebles. Entonces recuerden que bienes muebles es todo lo que se mueve, ¿no? Vehículos, maquinarias, muebles y etcétera. Entonces tiene, arrienda los vehículos. ¿Le pagan cuánto? 90 millones de pesos anuales. Miren, ingresos anuales, aprendan a leer. Ingresos anuales, 90 millones. Entonces, como los muebles tienen una retención del 4%, ahí le hacen una retención del 4%. Arrendamiento de bienes inmuebles, casas, edificios. Entonces, la IN es negación, la negación de muebles, o sea, que no se mueve. Son edificios, 102 millones de pesos. Sobre los arriendos se hace una retención del 3.5%. Intereses y rendimientos financieros, ¿sí? Pues resulta que de pronto este contribuyente presta dinero y la retención de los intereses es del 7%. Entonces, muchachos, aquí sí se acepta, ¿no? Sí se acepta todo lo que es los gastos, ¿no? Gastos anuales, mantenimiento de bienes muebles, vehículos. Entonces, aquí aplicando el artículo 107 del Estatuto Tributario, muchachos, recuerden que todos los gastos en que usted incurra para producir el ingreso son aceptados. Entonces, fíjense, los vehículos, mantenimiento, produjo 90 millones, pero hay que hacerle mantenimiento para que pueda producir ingresos. El mismo concepto para los bienes inmuebles, ¿sí? Reparaciones, 15 millones, ¿sí? El 4 por mil. Entonces, muchachos, recuerden que el 4 por mil es una deducción, ¿sí? No me lo como, no lo incluyan ustedes ni como costo ni como gasto, ¿sí? Siempre tengan en cuenta que el 4 por mil es una deducción. Entonces, 7 millones de pesos. Intereses hipotecarios. Entonces, los intereses hipotecarios, no lo habíamos tratado, primera vez que tratamos los intereses hipotecarios. Sí son, sí son aceptados fiscalmente, ¿sí? Pero los intereses hipotecarios son aceptados en la medida que el contribuyente viva en esa casa que está pagando la hipoteca, ¿no? Entonces, en este caso, él está pagando una casa donde vive, ¿no? Impuesto predial y de vehículos. Recuerden que por allá nosotros en la cédula de los laborales no tomábamos el impuesto predial porque no, no aplicaba el 107, el artículo 107, ¿sí? Aquí con el impuesto predial sí se aplica y sí es aceptado porque las casas están siendo arrendadas, están produciendo ingresos y entonces es aceptado el impuesto predial. Información para cédulas rentas no laborales, ¿sí? Entonces resulta que las rentas no laborales, ¿cuáles son, muchachos? Pues si no es renta de trabajo, no es renta de pensión, pues no es renta de capital, todo lo que no esté allá viene para acá. Entonces dice, con esta información liquide la pila y elabore cédula de renta no laboral. Comercio al por mayor, ¿sí? Vendió 1.050 millones. Entonces, fíjense, ya ustedes aquí pueden determinar que el mayor ingreso es, ¿cuál es el mayor ingreso? El comercio. Entonces, aquí, jóvenes, en esta declaración de renta, podemos decir que tiene una actividad que es la 4530, ¿sí? Que es comercio. Vendió 1.050 millones. Le devolvieron
De esta mercancía vendida le devolvieron 72 millones. Eso es normal que pase en el ejercicio del comercio. Costo. Esta es la compra vendida, 750 millones. ¿Sí? Para producir estos 1050 millones, él invirtió 750 millones que fue en compra y las vendió, ¿no? Los gastos, gastos de personal. Entonces, muchachos, vea, resulta que cuando tenemos gasto de personal, pagamos nómina. Cuando pagamos nómina, ahí mismo también van incluidos los gastos que se pagan en la pila. ¿Sí ves? Entonces, en este gasto de personal va todo lo que son los gastos de los empleados y además también van los valores que se pagan en la pila. Servicios públicos, 13 millones, 4 por mil, 5 millones 874. Impuesto de industria y comercio, también. Entonces recuerden que el impuesto de industria y comercio tiene una condición. ¿Cuál es? Para que sea aceptado fiscalmente tiene que ser pagado, tiene que haber sido pagado. Finalmente por acá tenemos, finalmente por acá tenemos información para ganancias ocasionales. Compró un vehículo por 35 millones 765 y lo vendió. ¿Sí? Lo vendió, entonces este vehículo podemos decir que fue comprado en el año 2010, ¿sí? O sea, vendido en el año 2019, o sea que sí aplica el concepto de ganancia ocasional. Recuerden que cuando no tiene los 2 años de adquisición del contribuyente, no va a ganancias ocasionales, sino que lo metemos acá en información para cédula, rentas no laborales, como si fuera la venta de cualquier mercancía, ¿no? Entonces, en caso tal de que no tuviera los años, entonces tendríamos que meter esta venta acá. Le dice comercio, ahí habría que meterlo y la compra acá en el costo. Bueno, con eso haga la declaración de renta. Entonces, muchachos, segundo paso. Entonces nos vamos por anexo, ¿no? Nos vamos por anexo. Entonces, decíamos aquí, vamos a poner las rojitas, ¿sí? Todo rojito, para que podamos irlo desmenuzando de a uno por uno. Entonces, decíamos aquí anexo de patrimonio, valor comercial, ¿sí? Con el valor comercial es que uno hace el balance y con el valor fiscal es que uno hace la declaración, ¿no? Entonces, decíamos, vamos aquí en el renglón, entonces, ¿cuáles son los valores que van en el renglón 28? Entonces, teniendo en cuenta esto, yo por acá tengo el formato 210, entonces, por acá tengo yo este formato 210. Entonces, ya tengo mi anexo. Entonces, efectivo, 8 millones 450. ¿De dónde sacamos esos 8 millones 450? Entonces, miramos acá en el anexo de patrimonio, 8 millones 450, y aquí tenemos 8 millones 450. Cuenta de ahorro. Entonces, vamos acá, cuenta de ahorro, aquí tenemos 16 millones 760 y acá tenemos 16 millones 760. Ahí no hay partidas que sumen, no hay valores que resten, etcétera, ¿no? Acciones en Ecopetrol, ¿sí? Entonces decíamos, acciones en Ecopetrol, venimos acá, 10 millones 436, 10 millones 436, ahí no pasa nada. Letra no reconocida por deudor ante notario, entonces acá dice, letra no reconocida, 45 millones, entonces, como para mí comercialmente sí vale, ¿sí? 45, pero fiscalmente no tiene fecha cierta. Yo tengo que restarla de mi activo, ¿no? De mi activo fiscal. Entonces, ¿cuánto vale para la DIAN? Para la DIAN no vale. Entonces tienen que mirarse el artículo 268. Acá tienen que mirar el artículo 69, el 70, el 69 raya 1, el 70, el 72. Activos biológicos.
Pues aquí habíamos hablado que teníamos unos semovientes, 12 millones, 12 millones, aquí tenemos 12 millones, no hay que sumar ni restar, y acá llevamos mi parte fiscal y acá mi parte contable, ¿no? Podríamos decir valor contable. Vamos a decirle más bien que es valor contable. Casa residencia, entonces fíjense muchachos, lo que les decía, ¿no? Vale 450, la casa residencia vale 450, pero el 50% le corresponde al cónyuge. Entonces le restamos el 50% y cuánto es lo que es verdaderamente de este contribuyente. Recuerden que el artículo 69 y 69.1 dice que los cónyuges declaran por separados. Finca Matarratón, ¿sí? ¿Qué nos dijo mi finca Matarratón? 300 me está diciendo que es toda del contribuyente. 300. El vehículo, ¿sí? ¿Qué nos dice del vehículo? Del vehículo, pues no dice nada, sino que es el precio de adquisición. Recuerden que es el valor de adquisición, o sea, la compra. No es ni el valor de la resolución que nos da el gobierno, ni la que nos da el municipio, es lo que a usted le cueste. Muebles y enseres, 15 millones, muchachos, 15 millones. Y ahí tenemos que cuál es mi valor, cuál es mi valor de renglón 28 si yo sumo de aquí hasta acá. Miren que me da 662, 146 y acá tengo mi valor, ¿no? 662, 146 de qué? Del valor de, ahora miramos. En el renglón 29, ¿sí? Viene el renglón 29, ¿sí? Viene el renglón 29. ¿Qué corresponde al renglón 29? Las deudas. Entonces me dice que en el cuestionario que yo tengo una deuda hipotecaria de 100 millones. Aquí está mi deuda hipotecaria de 100 millones. Ahí la dejo. ¿Eh? Me lo dice el artículo 283, el 296 y el 632. Las tarjetas, ¿sí? De crédito. Tarjetas de crédito, cuestionario. Entonces me voy acá a mi cuestionario, tarjetas de crédito, 35 millones 750. Entonces, si cojo y sumo aquí 135,750. ¿Cuáles son mis deudas? Esto. Valor del patrimonio líquido. ¿Sí? Pues, vengo por acá. ¿Y cuál es la diferencia? Entonces es el valor del patrimonio bruto menos esto. Entonces, ya que tengo esto, recuerde, mire, renglón 28, renglón 29, renglón 30. Me voy a mi formato 210. Entonces, este es el formato de declaración de renta. Por año 2019, formato 210. Patrimonio bruto es el que tengo acá en el anexo de patrimonio, 662, 146. El de las deudas, 135, 750. Y este formatico que tenemos aquí, ¿cuál es? Entonces, miremos aquí, hagamos todo esto por acá, pongámosle un color rojo, ¿no? De igual forma como vamos trazando todo para que nos vaya dando, que no nos vayamos perdiendo, que eh, entonces ya terminamos con mi anexo de patrimonio, ¿no? Entonces yo digo aquí, patrimonio líquido es la resultante de 662 menos 135 me da 526, 396. Vámonos para la cédula general, ¿no? Cédula general. Entonces, la cédula general, mire, entonces, muchachos, noten esto. Cédula general está compuesta por la renta de trabajo, está compuesta por la renta de capital y está compuesta por las rentas no laborales. ¿Sí ves? Entonces, vamos a trabajar la cédula general. Recuerden que para este año 2019 solamente existen dos, dos dos tablas para liquidar los impuestos, la del 241, que si con esta liquidamos la cédula general y la de pensiones,
y la de dividendos, ¿no? Existen dos. La que sirve para liquidar la cédula general y la que sirve para liquidar la cédula dividendos. Porque la de pensiones se liquida con esta también, ¿no? Entonces, bueno, muchachos, ya terminamos con este anexo de patrimonio, lo pasamos por acá, ¿sí? Y vamos a tomar el anexo de renta de trabajo, ¿sí? Vamos a tomar el anexo de trabajo. Entonces, vamos a hacer primero el anexo de renta de trabajo. Y hacemos lo siguiente, lo mismo que les dije, todo rojo, y vamos, en la medida que vamos cambiando, vamos colocándole su color negrito. Entonces, primero trabajemos lo que es la determinación de la renta de trabajo, ¿no? Primero determinemos esto, la determinación de la renta de trabajo. ¿Eh? Entonces, el salario, cuestionario. Entonces me voy acá al salario, acá. Sueldo mensual, 7.350.000. Entonces juguemos con esto y la comisión anual, ¿sí? Entonces, salario. Entonces tenemos aquí salario 7.350.000. Y comisiones, las que tenemos acá, ¿no? 12.450.000. Listo, ya tenemos estos dos valores. Ahora convirtamos esto en anual, ¿no? Entonces podemos decir que esto es mensual, aquí podríamos decir que esto es mensual y que esto acá es anual. ¿Eh? ¿Eh? Bueno, listo. Entonces decíamos salario. Entonces para convertirlo en anual, 7.350.000 por 12 me da 88.200.000. Comisiones, como acá me está diciendo que era anual, la multiplicamos por uno y ya, 12.450.000. Listo, entonces tenemos que la suma de estos dos me da ¿cuánto? 10.650.000. La suma de estos dos me da eso. ¿Sí? Entonces me da ese valor. Liquidemos las prestaciones sociales. ¿Esto para qué? Para efectos de hacer el certificado de ingreso y retención. Entonces decimos prestaciones sociales. Las cesantías. Entonces, ¿cómo determinamos las cesantías? Multiplicamos 100, que es este valor, por 8.33 y mis cesantías son 8.345.000. Intereses a las cesantías. Los mismos 100 por el 1% y me da 1.600.000, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, muchachos, que decir, si yo cojo, si yo cojo las cesantías, ¿sí? Esto, ¿sí? Y lo multiplico por el 12%, ¿no? Yo lo multiplico por el 12%, da igual, ¿no? Entonces, y hagamos aquí la operación esto por el 12% y me da lo mismo, ¿sí? Entonces, no hay necesidad de montarla, sino ya. La prima, se dice que la prima es igual a la cesantía. Las vacaciones, es la mitad, 4 millones, ¿sí? Entonces ya tenemos nuestras prestaciones. Esto ya está trillado, eso lo saben ustedes. La retención en la fuente, pues acá me decía que por retención tengo 4.350.000, aquí tengo 4.350.000. La seguridad social. Recuerden, muchachos, que cuando una persona trabaja en una empresa, ¿eh? Cuando una persona trabaja en una empresa, la empresa asume el 8%, el 8.5 y el trabajador paga el 4%. En este caso, este caballero es un trabajador más, puede estar pensionado, ¿sí? Pero
¿Cuánto le quitan sobre los ingresos? 100 millones 650 le quitan el 4% y esto da 4 millones 026. Pensiones, no aplica, no aplica, no aplica porque Pedro Pablo es pensionado, ¿no? Entonces, esta es una de las ventajas que yo les he dicho a ustedes que se tienen las empresas al momento de contratar trabajadores pensionados, pues estos trabajadores no le van a acarrear a la empresa un costo por pensiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema, hombre? Que hay que darle oportunidad a la juventud, entonces ahí hay un dilema, ¿no? Entonces, muchachos, ya tenemos esto, ¿no? Ya tenemos mi formato 220. Entonces, yo quiero saber qué, a qué corresponden las rentas exentas, ¿sí? Entonces, ¿a qué corresponden las rentas exentas? Entonces, ya habíamos dicho que las rentas exentas son la cesantía, los intereses y el 25% de la renta exenta, ¿sí? Pero este valor, vamos a taparlo aquí, vamos a taparlo, que no lo tapé, no se tapó porque está en rojo. Entonces, para, conocemos inicialmente la cesantía y los intereses, ¿no? Aquí los tenemos, 8 millones, 8 millones y los intereses, ¿no? Pero este valor no se conoce. Las deducciones, ¿cuáles son las deducciones? ¿Cuáles son las deducciones para ustedes? Pues los dependientes y la medicina prepagada, ¿sí? Entonces, dependientes, ¿cómo se determina el valor de los dependientes? Entonces, para el valor de los dependientes tenemos que sumar, ¿qué tenemos que sumar? Pues el total de los ingresos. Entonces, resulta que para el total de los dependientes tenemos que sumar todo lo que tenemos aquí, ¿no? Los 88 millones de salario, los 12 de comisiones, la cesantía, los intereses, la prima, todo esto. Entonces, si yo cojo y sumo todo esto, 100 millones más la prima, más este valor, más este, más este, ¿sí? ¿Cuánto me da? 122, 621, 895. Entonces, fíjense, aquí están todos los ingresos, 122, ¿sí? Ahí están todos los ingresos, 122 están acá. Me dice que debo tomar el 10%. Si yo multiplico 122 por el 10%, me da 12 millones. Entonces, nos vamos a la limitante. ¿Cuál es la limitante? 384 VT. ¿Sí ves? 384 VT. Entonces, ¿cuánto me dice que es la... estamos aquí. 384 VT. Si yo multiplico 34, la VT vale 34.270 por 384, me da 13 millones. O sea que mi límite son ¿cuánto? 13 millones de pesos. Pero yo aplicándole el 10% me da 12. O sea que yo puedo tomar 12 millones de pesos. Los puedo tomar como todos los puedo tomar porque mi límite eran 13 millones. En medicina prepagada, muchachos, ¿qué me dice la medicina prepagada? ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la medicina prepagada? Acá me está diciendo que él pagó medicina prepagada anual, ¿sí? 7 millones 650. Entonces, dice que tiene un límite, 192 VT. Entonces, si yo multiplico 34,270, que es el valor de la VT por 192, me da ¿cuánto? 6 millones 579, pero yo pagué 7 millones 650. ¿Cuál es el valor que debo tomar? Pues mi límite es 6 millones 579 840. Bueno, muchachos, ahora,
para el procedimiento para obtener el 25% de la renta exenta. Entonces, ya tenemos acá todo lo que obtuvimos en ingresos, 122,621 está aquí. Entonces, miremos esto, ¿sí? Esto es salario, esto es comisión, esto es prima, perdón, esto es cesantía, esto es intereses, esto es prima, esto es vacación, total 122. Entonces, hay que restarle los ingresos no constitutivos. Entonces, ¿cuáles son los ingresos no constitutivos? Estos que tenemos aquí. Entonces, le restamos menos los ingresos no constitutivos, 4,026,000. Le restamos las cesantías, ¿sí? Las cesantías que están aquí, estas que están ahí. Le restamos los intereses a las cesantías, 1,006,000, son estas que están aquí. Le restamos los dependientes, ¿sí? Porque los dependientes, entonces resulta que los dependientes son estos, 12 millones. Le restamos los 12 millones porque no podemos tomar un beneficio dos veces, ¿no? ¿Y qué le restamos también a los ingresos? La medicina prepagada. ¿Sí? A la medicina prepagada se la restamos. Entonces, esto lo llevamos acá, es igual, ¿sí ve? Entonces, 122 menos todo este valor, ¿cuánto me da? Me da 90 millones, ¿sí ve? Entonces, menos esto me da todo esto. Y multiplicamos esto por muchachos, lo que me dice la norma, el 25%. ¿Sí? Multiplíquelo por el 25%, ahí está el 25%. ¿Sí? 25%, que es el porcentaje exento. ¿Cuál es este concepto? Pues que el gobierno no se pone a pedirle a ustedes por concepto de alimentación, por concepto de vestuario, de recreación, no les pide factura, sino que le da unos porcentajes. Y le dice, usted con estos 22 millones de pesos, ¿sí? 90, 363 por el 220, por el 25 me da total exento. Entonces usted defiéndase con eso. Entonces, este valor que yo quería tapar, ¿de dónde provino? Provino de acá. ¿Sí ves? Este provino de dónde? De acá, de estos 22 millones de pesos. Entonces, ahí. Entonces, muchachos, luego que ya yo tengo todo esto, entonces sí me voy al renglón 31, ¿no? Entonces, lo que hago yo es que miro renglón 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Entonces, ¿cuántos tienes? Renglón 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Pues vamos a llenar todos los renglones. Decíamos, las rentas de trabajo, ¿sí? Los ingresos brutos. ¿Cuáles son los ingresos brutos? Pues todos los que ya habíamos nombrado, ¿sí? Salario, comisión, prima, cesantías, intereses, prima, vacación, 122. Renglón 32 me dice, ingresos no constitutivos. ¿Cuáles son los ingresos no constitutivos? Pues estos muchachos que están aquí, ¿no? Los del 4% que le hicieron, los 4,026,000. El renglón 33, costos y deducciones procedentes. Muchachos, esto es cuando uno como contador contrata a un auxiliar, entonces puede llevar todos los gastos en que incurra ese auxiliar ahí. En este caso no es un contador, no es un abogado, etcétera. Renglón 34, muchachos, fácil, ¿sí? Es la renta líquida, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la renta líquida? 122,621 menos 4,026,000 da 118. Entonces, listo. En rentas exentas de trabajo y deducciones imputables. Entonces, nótese, muchachos, vamos a llevar primero, como lo dice aquí, la secuencia. Primero las rentas exentas y después las deducciones. Entonces, ¿cuáles son, ¿cuáles son las rentas exentas que tenemos aquí? ¿Eh?
Primero, ya las tenemos acá, las rentas exentas. ¿Cuáles son? 8.340.84 por cesantías, los intereses y la renta exenta vital, ¿no? Entonces aquí tenemos en esto 8 millones, la renta, cesantías, intereses, la, la renta exenta del 25% y vienen las deducciones, ¿no? ¿Cuáles son las deducciones? 12 millones. Entonces, muchachos, nunca me traten los dependientes como un costo o un gasto. Siempre se van a llamar deducción. Si a ustedes le preguntan dependiente, ¿qué es? Digan, es una deducción. ¿Sí ve? Acá, intereses, otra deducción que tenemos acá, medicina prepagada. Fíjense que eran 7 millones, pero como me aceptó 6 millones, 579 acá los tenemos. Entonces, si le preguntan a ustedes, la medicina prepagada, ¿qué es? ¿Un costo, un gasto? Diga, es una deducción. ¿Sí? Listo. Entonces, aquí, muchachos, aquí me está diciendo que, este valor, 50 millones, aquí, sobre este valor, aplica el 40%, la limitante. Entonces, 118 por la limitante son 47.438. Yo los estoy tomando acá. Pero hay un problemita, ¿no? Eso lo había explicado yo. Hay un problemita. Y es que, muchachos, ya cuando hay otras rentas de trabajo, para tomar esto se tiene que tomar es la sumatoria, como esta es una sola cédula, rentas de trabajo, rentas de capital y rentas no laborales, entonces se entiende que debemos tomar es la sumatoria de las rentas líquidas, toditas. ¿Sí? Entonces, aquí no aplica, sino que aplica es este valor que está acá. Y después se los termino de explicar. ¿Sí? Pues se los termino de explicar. Entonces, aquí ya terminamos. Ahora, ya pasemos estos valores acá y ya tenemos 122, que está por aquí. eh, entonces, tenemos 122, 4026, 4026, renglón 34, 118.595. Aquí está. Las deducciones 5823, 5823, el formato 5823 y 67. Entonces ya terminamos. Ya por acá llevo mi declaración también de renta bien organizada. Rentas de capital, muchachos. Entonces nos vamos con las rentas de capital. ¿Cómo es este cuento? Entonces, ya que tenemos estas rentas de trabajo, nos las llevamos para acá y nos quedamos con el cuestionario y las rentas de capital, ¿no? Rentas no laborales, ¿dónde está? Rentas no laborales, esta. Entonces nos llevamos estas para acá, porque es la que sigue aquí en el formulario, ¿no? Rentas de capital. Y nos vamos aquí a hacerle el estudio a las rentas de capital. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué nos dice la renta de capital? Entonces, primero, determinación de la renta de capital. ¿Sí? ¿Qué es lo que... esta determinación que yo hago, esto es con el fin de yo llevarlo a los renglones de la declaración. ¿Cómo determino yo qué va a cada renglón, no? Entonces me dice, ingresos anuales, arrendamiento, ¿cuánto fue? Entonces, mi cuestionario me dice que arrendamiento 90 millones, ¿sí ve? 90 millones, aquí lo tenemos, renta de capital 90 millones. Me dice que me hacen el 4%,
el 4%, 90 por el 4 me da 3.600.000. Seguidamente me voy acá, arrendamiento de bienes inmuebles, 102, me dice que hay una retención del 3.5. Y efectivamente, 102 multiplicado por el 3.5 me hacen una retención de 3.570.000. O sea, la inmobiliaria donde tengo anotados los bienes me hace esa retención. Y a la persona, a la empresa a la cual le tengo arrendado los vehículos me hace esa retención. De igual forma, también a la misma empresa le presté dinero, 18 millones, me paga eso en el año, me hizo una retención de ¿cuánto? 1.260.000, ¿sí? Porque acá está, intereses. Entonces, fíjense la dinámica de rentista de capital. ¿De qué vive el rentista de capital? De arriendo de bienes muebles, de bienes inmuebles y de ingresos por rendimientos financieros, renta de capital. Ahora, aplicamos el 107, ¿no? Se le hizo mantenimiento a los muebles. Sí, los puedo tomar todo lo que yo tenga allá, ¿sí? Porque acá me está produciendo un ingreso. Mantenimiento, 15 millones. El 4 por mil, ¿sí? Me está diciendo que hubo un 4 por mil de 7 millones, correcto. Entonces, 7 millones. Como me aplica fiscalmente, me acepta el 50%, ¿cuánto me va a aceptar? 3.500.000. Los intereses hipotecarios, muchachos, los intereses hipotecarios. Me está diciendo que tengo 7.500.000. Entonces me está diciendo la norma. La norma me está diciendo que yo puedo tomar 1.200 VT. Entonces, 1.200 VT multiplicado por el valor de la VT me da 41.124.000. Fíjense lo poderoso que es el interés. ¿Sí ve? Cuando hagan planeación tributaria, tienen que decirle a la persona si está pagando mucho impuesto, pues cómprate una casa, hipotécala y con esos intereses te pueden bajar los impuestos. Porque fíjense, me permite que yo tome hasta 41 millones. ¿Cuánto tomó él? 7.500.000. Entonces, ¿cuánto es lo de los intereses? Los puedo tomar todo porque la norma me dice, usted puede tomar hasta 41 millones, pero como tiene 7.500.000, no importa. El impuesto predial me lo acepta, sí me lo acepta porque yo estoy produciendo ingresos. Entonces, muchachos, mire, 12 millones, todo esto, la sumatoria de los gastos, ¿cuánto me da? 46.486.000. Entonces, ¿qué tengo aquí? La utilidad, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad? Los ingresos menos los gastos, ¿sí? Los ingresos menos los gastos, ¿cuánto me da? Una utilidad operacional de 163 millones de pesos. Sobre esa utilidad, ¿sí? Esta utilidad es mensual. Un ejemplo, si esta persona este contribuyente, él, además de la pila de los empleados, él tenía que pagar una pila independiente. Entonces, ¿cuánto era lo que él tenía que pagar mensualmente? Lo dividimos entre 12, ¿sí ves? Y le dicen que el ingreso de él es 13 millones, ¿sí ves? Entonces, le dice, sobre esos 13 millones de pesos usted mensualmente tenía que liquidar sobre un salario de una base de ¿cuánto? 13 millones por el 40%. O sea que esta persona tenía que pagar por concepto de pila, perdón, por concepto de, eh, este es, este es el ingreso base de liquidación. ¿Sí ves? Ingreso de base de liquidación mensual. ¿Y cuál es? El ingreso base de liquidación anual, porque es multiplicado por 12, ¿no? Entonces, lo que les estoy tratando de decir, muchachos, es que cuando ustedes estén asesorando una empresa, usted tiene que decirle a esa persona,
al propietario, señor Pedro Pablo, usted además de pagarle la planilla a los empleados, usted también debe hacer una planilla mensual, teniendo en cuenta que la utilidad mensual que le dé el estado de resultados. Nótese usted que esto es un estado de resultados. Ingresos menos gastos, 46. Esto es anual y esto es mensual, ¿sí ve? Entonces, sobre esto, él tiene que pagar el 12.5. Entonces, ¿cuánto sería esto? 5 millones por 12.5. Él tenía que pagar todos los meses 681.000 pesos, ¿sí? Si multiplicamos esto por 12, ¿sí ve? Porque acá es mensual, anual, perdón, igual 681 por, por 12, ¿no? ¿Me da cuánto? 8.175.000. Entonces, esto que estoy haciendo acá es para decirles a ustedes que el contribuyente anualmente, mensualmente, debe hacer una planilla de seguridad social para que cuando llegue al final del año, ya él tenga todos esos impuestos pagos, ¿no? Entonces, esa es la dinámica, ¿no? Aquí, aprendan, ¿no? Ingresos menos costo me da una utilidad del 163. Entonces el Estado me dice, sobre los 163 aplícale el 40%. ¿Cuál es el 40%? 65. Sobre estos 65 aplícale el porcentaje y esto es lo que tú vas a pagar en la pila, ¿sí? Entonces, mensualmente él pagaba 681 y finalmente anualmente terminó pagando ¿cuánto? 8 millones. Entonces, ya quito todo esto porque esto no era lo que yo iba a hacer, ¿sí? Después esto se me daña todo. Esto cuesta mucho trabajo hacerlo para que... Listo. Entonces, eso lo que hice aquí fue para explicarle a ustedes que la planilla se debe hacer mensualmente. Sobre la utilidad que gana el contribuyente mensualmente, aplíquenle el 40% y después le aplica. Entonces, muchachos, ya hicimos todo esto, ya determinamos esto. Ahora nos vamos a los renglones, ¿no? Entonces, mire, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ¿hasta qué renglón? Hasta el renglón 48. Entonces me voy acá en este formato y me dice que va del 38 al 48, efectivamente. Entonces vamos a ubicar vamos a aplicarlos, ¿no? Vamos a aplicar en la renta de capital. Entonces, en la determinación, entonces decíamos, en ingresos brutos, vea, aquí están los 90 millones de qué? Los 90 millones de arrendamiento, ¿sí? ¿Qué más hay? Los 102 los 102 de arrendamiento de bienes inmuebles y los 18 millones de qué? De los intereses. Entonces, ¿cuánto va aquí? La sumatoria de los tres. ¿Sí ven? Si lo hacemos así, 210, 210. ¿Cuáles son los ingresos no constitutivos? Los ingresos no constitutivos, muchachos, son estos que están acá. Lo que él pagó en la pila anualmente, 8.175.000. Entonces ya los tenemos aquí, ¿no? Ya los tenemos aquí, ya los tenemos aquí. Eh, los costos y deducciones. Ay, perdón aquí que no les coloqué esto rojito para que fuéramos determinando, ¿no? Costos y deducciones. ¿Qué son los costos y deducciones? Costos y deducciones. Entonces, los 12 millones que tenemos acá, ¿de dónde proviene? Del mantenimiento y los 15 de los mantenimientos, ¿no? Y las deducciones procedentes. ¿Cuáles son las deducciones procedentes? 4.986.000. ¿Qué es esto que está aquí? 4.986.000. ¿Sí ves? Ahora, acá tenemos
tenemos esto. ¿Sí? Acá, rentas exentas, entonces, y deducciones imputables a las rentas. Entonces, recuerden que acá lo que viene es las deducciones imputables, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Los 3.500.000 de el 4 por mil y los intereses hipotecarios. Recuerden que estos son deducciones imputables, ¿no? Entonces, acá tenemos la sumatoria 11 millones, 11 millones. Eh, la renta de capital, ¿sí? Esto también lo vamos a explicar, esto no lo tengan en cuenta, esto no lo vamos a explicar aquí porque esto se debe explicar es cuando ya esté completico todo el ejercicio. Entonces, ¿cuáles son las deducciones imputables? Los 11 millones, los mismos 11 millones que traemos acá. 210 menos 875 menos 31 me da la renta líquida. Me da la renta líquida. ¿Y qué tenemos acá abajo? Renta líquida ordinaria, ¿no? Entonces, ¿cuál es la renta líquida ordinaria? 169 menos 11 millones. ¿Sí? Renta líquida ordinaria, esto quitémoslo de aquí porque esto es lo que tiende a enredar. Entonces, ¿cuál es la resultante de aquí? 169 menos 11 me da 158 millones. Eh, Renta líquida de capital, ¿no? 169, perdón, renta líquida, espere. 169 millones 838 300, 169 838 300 menos 11 millones 158. Entonces, ¿cuánto es la renta de capital? Entonces es lo mismo que decir este valor que está acá, 158. Pues ya tenemos que todo esto es negrito. Entonces, nos vamos acá al, al ejercicio. ¿Sí? Entonces, renta de capital, lo que tenemos acá, los 210, 8 millones 175, renta de capital, deducciones 31.986, aquí está. Este valor 210 menos 8 millones 175 menos 31.986 me da 169. Le restamos las imputables 11 millones y me da finalmente 158. Listo. Nos vamos para las rentas no laborales. ¿Sí? Entonces, mire que acá tenemos desde el renglón 49 al renglón 60, ¿no? Entonces, ya quitamos este de por aquí, lo dejamos por acá. Anexo de patrimonio, renta de capital. Y nos quedamos con las rentas no laborales. Formato de rentas no laborales. ¿Sí? Entonces, hacemos lo propio con esto. ¿Sí? Damos color rojito y le decimos que nos las ponga todas así. Entonces decimos, determinación de la renta no laboral. Nuevamente, entonces, don Pedro, además de rentista, de pensionado, también tiene una empresa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ingresos anuales, ¿sí? Entonces, cuestionario de rentas no laborales. Comercio, ¿cuánto vendía comercio? 1.050 millones. Dice que sobre una base de 354 millones le aplicaron una retención, ¿sí? 2.5. Entonces nos vamos acá. 1.500.000 la base. ¿Cuál es la retención? Me aplicaron una retención de 8 millones. ¿Sí? Este ejercicio es fácil. Vendí 1.050. Sobre 354 me hicieron una retención
me aplicaron y esa retención es 8 millones. El cuestionario que me dice que me devolvieron una mercancía, correcto, me devolvieron la mercancía, me devolvieron 72 millones, ahí tengo mis 72 millones. Total del ingreso, ¿sí? De 29 menos de 30 me da ese valor. Gastos, ¿sí? Costo de venta, entonces miren que el costo de venta es la mercancía que yo compré 750, aquí está, ¿sí? Costo de venta 750. Gastos de personal, entonces aquí en el gasto de personal está todo lo que es pago a los empleados, incluyendo la planilla de pila que hace el empleado con todos los trabajadores que tenga. Servicios públicos, pues decíamos, ¿sí? En toda empresa hay que pagar servicios públicos, 13 millones 456, 13 millones 456. El 4 por mil, ¿sí ven? 5 millones, ¿cuánto es en la empresa? 5 millones 874, 5 millones 874. Pero ¿cuánto me acepta fiscalmente? El 115, el 50%. ¿Eh? Pues aquí me acepta, esto es lo que me acepta, ¿no? El impuesto de industria y comercio, se sobreentiende que es cuando lo paga, ¿no? Entonces aquí lo pagó todo, ¿eh? Impuesto de industria y comercio, lo pagó todo. Listo. Entonces, mire, muchachos, lo mismo que el estado de resultado de rentista de capital. Entonces aquí tenemos estado de resultado, ingresos, menos gastos y costos. ¿Cuánto me da? 151 me da la utilidad operacional. ¿Sí ves? Me da la utilidad operacional. Entonces, a esto, ¿qué le aplicamos? Utilidad operacional. Esto, determinación del ingreso para el pago de la pila, y porque él también tiene que pagar pila por acá, por este negocio. 151 es la base, pero la base le dice, sobre el 40% de 151 es que me vas a pagar la pila, ¿no? ¿Sí? Dice, mire, este procedimiento se debe efectuar mensualmente. La pila es mensual, pero aquí, para este caso, tomaremos esta información anual. Entonces, lo que el mismo ejercicio que le hice allá mensualmente, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es el 40% sobre 60 millones? Le aplicamos el 12.5 porque recuerden, muchachos, que ya él asume toda su red, toda la salud. Acá no está en una empresa privada, él debe asumir su salud completica, ¿sí? Entonces es 12 millones y aquí entonces el pago de la pila. Listo, ya tenemos toda la determinación para llenar los renglones. Rentas no laborales, ingresos brutos, renglón 49. Lo que tiene es comercio, ¿no? Los 1.050 millones. Renglón 50, devoluciones. Recuerden que a él le devolvieron, ¿sí? Entonces, miremos acá, ¿sí? Los ingresos, las devoluciones, ¿no? Los ingresos no constitutivos, ¿de dónde vienen los ingresos no constitutivos? Pues muchachos, es el pago que él hizo por la pila. Entonces, ¿a dónde aquí, vea? Por el pago de la pila, ¿no? Costos y gastos procedentes. Entonces, ¿cuáles son los costos, no? Los costos son la compra que él hizo, ¿no? 750, por este concepto 750, gastos de personal y gastos de servicios públicos 52 y 1356, aquí estamos, lo marcamos. ¿Y estos 5 millones 200 de dónde es? Pues el gasto de industria y comercio. Industria y comercio,
este valor. Y esta sumatoria me da ¿cuánto? Me da 820 y acá está 820. Renta líquida, muchachos. Esto es fácil. Ya esto no es sino a 1050 restarle las devoluciones, los ingresos no constitutivos y los costos y me da 149. ¿Qué rentas exentas del exterior? Pues esto no lo manejamos. El renglón 55 me está diciendo deducciones imputables. Recuerden que es deducciones imputables. Nos vamos acá a la determinación y tomamos que es el 4 por mil. ¿Sí ves? El 4 por mil es una deducción. Entonces la cogemos y la anotamos aquí. 2 millones. Las imputables limitadas, pues tómelas todas, ¿sí? 2.937.000, ¿sí? Renta líquida del ejercicio, 149. Eh, menos esto me da 146. ¿Sí ves? Pérdida, compensaciones, renta líquida no laboral. Entonces, esto me viene dando este valor que está acá, 146. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pasar estos valores que yo tengo aquí al formato 210. Entonces, renglón, renglón 49. ¿Sí? Renglón 49, aquí lo tenemos, 1050. Renglón 50, 72. Acá está, 72. El renglón 50, 72. Renglón 51, 7.567.000, ¿no? 7.557.000. Costos y gastos procedentes, renglón 52. Renglón 52, 820. Renta líquida, 1050 menos 72 menos 7 me da 820. Menos 820 me da, es una resta. ¿Sí? Ahí es una resta. Las imputables, 55, entonces renglón 55, acá está 2.937.000. 2.937.000. Entonces ya esto ya lo conocen. Renta líquida ordinaria, 146, 149 menos este valor. ¿Sí? Y finalmente, renta líquida no laboral es lo mismo que decir esto. ¿Sí? Igual, 146. Entonces, muchachos, ahora sí hablemos de estos renglones y por qué estábamos hablando de las imputables, ¿no? De por qué acá en el 40%. ¿Por qué acá en el 40% de esto yo no cogí los 47 sino los 50? Pues fácil, señores, porque aquí me está diciendo la norma me está diciendo que yo debo tomar todas las rentas que están ahí, ¿sí? Todas las rentas líquidas, ¿sí? Entonces, es sobre todas las rentas líquidas que yo tengo. Entonces, la renta líquida esta sería, miremos aquí entonces cuáles son las rentas líquidas que hay aquí para yo poder determinar el 40%. Entonces yo digo aquí, igual renta líquida de la renta laboral, ¿sí ves? Entonces la renta líquida es 118, ¿sí? Más la renta líquida de capital, ¿no? 169, más la renta líquida de las rentas no laborales. Entonces fíjense, 438, ¿sí? Sobre 438 yo le debo aplicar el 40%. Entonces el 40% es sobre todo el valor que me da la cédula general.
¿Sí ve? 438 por el 40%. O sea, muchachos, ¿cuánto tomé yo en imputables? Entonces, en las imputables, recuerden que yo las tomé aquí. Entonces, vamos a ver cuánto fue lo que yo tomé en imputables, ¿no? Igual, ¿cuánto tomé yo en imputables? Entonces, yo en imputables aquí tomé 50, ¿sí? Más, acá imputables 11, más imputables, aquí imputables tomé 64. ¿Y hasta cuánto tengo derecho? Porque las tres conforman una sola cédula, ¿no? Entonces yo debo tomar, no es la independiente de no laboral, yo puedo llegar hasta cuánto, hasta 175 millones. Y fíjense cuánto tomé, 64. He ahí la razón por la cual acá yo no tomé el 40%, sino que tomo todo porque eso me lo permite quién, la cédula. ¿La cédula de qué? La cédula general. Entonces, fíjense, esto es la cédula general. Entonces, me está diciendo cuál es la renta líquida de la cédula general. Es 438 menos las cédulas, menos las limitadas, me da 373. Ahí. Entonces, ahí les dejé ese ejercicio. Listo. La renta presuntiva, muchachos, pues ya ustedes saben que la renta presuntiva está dada por este valor. ¿Sí? ¿Cuál es? De los que tenemos acá, eh, información del año 2018, ¿no? Patrimonio líquido 470, ¿sí? Entonces sería 470 millones por el 1.5, ¿no? Entonces sería cuánto, igual. Muchachos, quiero hacerle una salvedad, ¿no? Al patrimonio líquido ustedes tienen que restarle, hacerle una depuración, ¿no? Para que les dé la verdadera renta líquida, ¿no? Entonces quiere decir que si el tipo tiene casa y la casa vale 120 millones, ustedes tienen que restarle la casa a los 470 del patrimonio líquido, ¿no? ¿Sí ve? Y que si tiene unas inversiones en una empresa, ¿sí? De 80 millones, también tienen que restársela, ¿no? Entonces, ¿cuánto daría en realidad esto si eh, el señor menos 120 menos 80? Entonces, la base sería, no sería todo el patrimonio, ¿no? Esto casi no lo he explicado, pero les toca a ustedes investigar esto. ¿Sí? Esto casi no lo he explicado, pero en realidad la renta presuntiva para este caso sería 4.050.000, ¿no? Entonces, digámoslo así, miremos bien cuánto es el cuestionario, ¿no? Entonces vamos a mirar, ¿qué tiene él en patrimonio? Tiene acciones en Ecopetrol, entonces esas acciones hay que restarlas, ¿no? Entonces digamos que son ¿cuántos? 10,436. Entonces, las acciones son 10,436. ¿Sí? ¿Y qué más tiene él aquí? Activo, la casa, ¿sí? La casa donde vive. ¿Cuál es? 225, ¿no? Entonces, ¿cuánto es la casa? 200. ¿Sí? Entonces, en realidad, este caballero, teniendo en cuenta esto, su renta presuntiva es esto, ¿sí? Es 3.518.000, ¿sí? Ahí lo había colocado así, pero acabo de darme cuenta pues que es bien importante esto también, ¿sí? Lo de la renta presuntiva no tiene chiste, ¿sí? Hacer la depuración, ¿no? Patrimonio líquido menos el valor de la casa, menos las inversiones, me da el total, lo multiplicamos y etcétera. La cédula de pensiones, muchachos.
¿sí? La cédula de pensiones. Entonces nos vamos, ya pasamos las rentas no laborales y nos vamos para las cédulas de pensiones. ¿Qué nos dice la cédula de pensiones, no? Cuestionario. Nos dice que tiene una pensión más una mesada de 8.600.000 y una pensión del exterior de 4 millones. ¿Sí? Entonces, determinación, ¿no? Entonces, pongamos todo en rojo. ¿Sí? Y decíamos, determinación, determinación. Pedro Pablo es pensionado, entonces recibe 8 millones de dónde? 8.600.000 de mesada, ¿no? Pero ¿por cuánto tiene que multiplicarlo? Por 13, ¿sí? Por 13. ¿Por qué? Porque son 12 meses más la prima, 111. Entonces, la seguridad social, a ellos le quitan el 12%. Entonces, le quitan 12%. Cuando le pagan la pensión, él paga 13 millones de pesos. 111 por el 12% le quitan 13 millones. Seguridad de pensión no aplica, sencillamente no aplica porque él es pensionado, ya a él no le aplica la pensión. Y recibe las pensiones del exterior, ¿no? Recibe las pensiones del exterior, 4 millones por 12, ¿cuánto recibe? 48 millones. Entonces me está diciendo que por las del exterior no aplica, ¿sí? Por las pensiones del exterior no aplica. Entonces lo llevamos acá a la cédula, renta pensiones, ¿sí? Renglón, ingresos brutos, ¿cuánto recibe? Nacional, 11 y por acá recibe 48. Entonces, la sumatoria de los dos da 111 más. Esto me da 159 millones. Los ingresos no constitutivos, muchachos, es lo que le resta con pensiones, ¿no? 13 millones le quita. La renta líquida es fácil, ¿sí? 159 menos 13 me quedan 146. El renglón 41, ¿qué me dice? La renta exenta. Entonces, ¿dónde sale la renta exenta? Pues la renta exenta me da de coger 111, aquí sería de coger 100 igual 111.800, ¿sí? Menos 13, ¿no? Igual menos 13. Entonces, aquí sí me da eh, igual 111 menos 13 o 28. ¿Sí? Da lo mismo que coger acá, ¿no? Entonces, la renta exenta y finalmente me queda como grabada. Recuerde que ya hicimos un ejercicio. Entonces, es y 7 menos esto me da exactamente los 48 millones de pesos de pensiones del exterior. Todas son grabadas, ¿sí? Todas son grabadas. Listo. Entonces, nos vamos al formato 210 y decimos, ¿sí? Quitemos esto de aquí. Guapo. Entonces, muchachos, nos vamos a la cédula de pensiones. Ingresos brutos, los que tenemos acá, ¿no? 159.800. Ingresos no constitutivos, los que nos retuvo las colpensiones, ¿no? Por salud. Renta líquida, pues es una resta ahí, es una resta.
entre 159 y 13. Rentas exentas de pensiones, acá la tenemos, 98,384 y proviene de 111 menos esto. Y finalmente me queda una renta de 48 millones. Muchachos, cédula de dividendo, esa es fácil, no tuve tiempo de hacerla, sí, me cogió el tiempo. Y de ganancia ocasional, entonces viene la ganancia ocasional. Resulta que en ganancia ocasional, entonces pasamos esto por acá. Y ganancia ocasional, ¿qué fue? Cuestionario, ¿no? Ya esto de ganancia ocasional ustedes se lo conocen. ¿Eh? Compra un vehículo en el año 2010 por 35 y lo vende en el 2019 por 38 y le aplican una retención, ¿no? Entonces, primero que todo, vamos a tirarle el rojo, ¿eh? Y le tiramos esto. Entonces, la determinación, ¿no? La determinación primero. Recuerden que la determinación es como la hoja de trabajo que hago yo para después llevarlo a los renglones, ¿no? Entonces, Pedro Pablo. Entonces, precio de adquisición primero, tienen que mirar en qué año fue adquirido, ¿no? Entonces, dice que fue adquirido en el año 2010. Precio de adquisición, 35 millones. Precio de venta, 38. Hay entonces le aplica la retención, ¿no? ¿A qué se le aplica la retención? Al precio de venta. Se le aplica el 1% y mi retención es 35,750. ¿Sí? Entonces, fácil. Esta es la más fácil. Ganancia ocasional, ingresos. ¿Cuánto fue la venta? 38. El costo. ¿Sí? ¿Cuánto fue el costo? 35. Y finalmente, ¿cuáles son las ganancias grabadas? La diferencia entre 38 y 35 es la. Entonces, nos vamos acá y bueno, aquí no hay mucho que hacer, ingresos, los costos y la utilidad. Eso no hay ni que mirarlo. Ya eso para ustedes, ya eso es pan comido. Entonces, muchachos, impuestos sobre las rentas líquidas gravables. ¿Sí? Entonces, ¿qué viene ahora? ¿De dónde sale esto, no? ¿De dónde sale formato 210? Artículo 241, ¿no? ¿De dónde sale este valor de cédula general y de pensiones? Pues yo tengo que tomar todas las, las, los, acá tenemos que ubicarnos, ¿no? En la tabla. La tabla nos dice 241 que de 0 a 1090 paga cero, de 1090 a 1719, de 1700 a 4100 el 28, de 4100 a 8700 el 33, de 8600 a el 35 y de 31 en adelante el 39%. Entonces lo que tenemos que mirar es la cédula general, ¿sí ves? Entonces, ¿qué es lo que liquida la cédula general? Entonces, la cédula general lo que me trae es esto, ¿no? Que debo tomar todos las rentas líquidas, ¿no? ¿Cuáles son las rentas líquidas? Me voy acá al formato, ¿sí? Al formato, ¿cuáles son las rentas líquidas de trabajo? Entonces son 67 millones, ¿sí? ¿Cuál es otra? Igual, la de formato 210, la de capital, la renta líquida de capital, ¿cuál es? 158. ¿Cuál más? ¿Sí? Igual, ¿cuál más? 210. La de renta no laboral, ¿cuánto es? 146. ¿Y cuál más me hace falta? La de pensiones, ¿no? Igual la de pensiones, porque recuerde que con la cédula, el 241 se liquidan todas, ¿no?
Entonces la de pensiones, 48. ¿Sí ve? Entonces, si yo digo que me haga una suma aquí, que me haga una suma aquí, ¿cuánto me da esta suma? ¿Sí ve? Esta suma me da 421, que es lo que tengo yo acá. ¿Sí ve? Cédula general 421. Y le digo, para determinar en qué, en qué partecita de estas me corresponde, ¿no? ¿Dónde caigo? Entonces, 41 lo divido entre 34 y me da 12.297 VT. Entonces, ya teniendo este valor de 297 VT, ¿dónde caigo? Aquí, ¿en qué intervalo? De 8.000 a 18. Entonces, me caigo en este que está aquí, ¿sí? En este intervalo. Entonces, ojo, me está diciendo este intervalo, base grabable en VT menos 8.600 VT. Entonces, 12 menos 8.600 VT. ¿Sí? ¿Cuántas me quedan? Me quedan, ¿cuántas VT me quedan? 3.627 VT. ¿Sí? Multiplíquelas por el 35%. Me da 1.269 VT. ¿Sí ves? Ahora, le dice, más, más 2.296 VT. Entonces, 1.269 más 2.296 me da 3, me da 3.565 VT multiplicadas por 34, que es la VT. ¿Cuánto es mi valor del impuesto renta? 122 millones de pesos. Entonces, 122 lo llevo a dónde? Acá, en este valor que tengo aquí. ¿Sí ves? Ahí ya me dio mi valor a pagar, 122 millones. Y acá tengo el impuesto neto de renta, 122. El impuesto de ganancias ocasional viene aparte, ¿no? El impuesto de ganancias ocasionales es el 10%. ¿Sí? Ese no lo liquidé aquí, pero ustedes saben, impuesto de ganancias, miremos dónde está la ganancia ocasional. Aquí está. ¿Sí? Si le decimos que es el 10%, ¿sí? Pues sería igual 2.667 por el 10%. Sería 266.700. Entonces, ¿van dónde? Aquí. Total impuesto a cargo es la sumatoria de 122 más este valor. Ahí no hay problema. Anticipo del año anterior en el cuestionario. ¿Sí? En el cuestionario me está diciendo en la del año 2000 que yo hice un anticipo de 25 millones, ¿no? Entonces aquí está 25 millones. Saldo a favor, me está diciendo también, esto lo tomé de la información de la declaración, me quedó un saldo de 7.340.000, ¿sí? Ahí está. Retenciones del año, ¿sí ves? Las retenciones del año, ¿de dónde están las retenciones? ¿No? Entonces, el listado de retenciones, por renta de trabajo, 4.350.000, por renta de capital, 3.600.000, por renta de capital, hubieron varias, renta no laboral, de ganancia, 21.987. Entonces, 21.987, ahí está. Ahora, seguidamente, anticipo de renta para el año siguiente. ¿De dónde tomamos este valor? ¿Sí ves? ¿De dónde tomamos este valor? Anticipo. Entonces, hay dos procedimientos. El impuesto neto de renta del año 2018 lo tomamos de acá. Impuesto neto de renta 8.650.000, ¿sí? Más el impuesto de este año, ¿no? Impuesto neto de renta del año 2019. Impuesto neto de renta. ¿Dónde está? Aquí, 122.
Entonces, aquí tenemos 122, 8 millones más 122 me da 130 dividido 2, 65, como declara por el tercer año, 75 me da 49, menos la retención. ¿Cuánto es mi anticipo? 27 por este procedimiento. Por el segundo procedimiento me dice, tome el impuesto neto renta del año 100, del año 2019, que es este, multiplíquelo por el 75%, me dio 91, réstele las retenciones y me da ¿cuánto? 69. Entonces yo debo tomar el que más beneficio tenga para el contribuyente. Entonces es este, ¿no? 27. Entonces nos vamos acá y ya tenemos 27, ¿no? Entonces saldo a pagar, pues ya eso es sumatoria, ¿no? Saldo a pagar, ya eso es sumatoria que ustedes deben de saber que es igual, ¿sí? Total impuesto a cargo, ¿más qué? Más el anticipo, más el anticipo, ¿no? Más este. Y le restamos ¿qué? El anticipo del año pasado, le restamos el saldo a favor y le restamos las retenciones, ¿no? Me da 95. Las sanciones, no hice el formato de sanciones, espero que ustedes lo hagan. ¿Y cuánto es el saldo a pagar? Igual, 95 más 12, 107. ¿Sí? Bueno, muchachos, espero que con este ejercicio puedan haber aclarado muchas dudas al respecto, ¿no? Al respecto de lo que son las cédulas de trabajo, que no lo habíamos hecho, las no laborales, las rentistas de capital, e hicimos un ejercicio completo de renta de persona natural, ¿no? Entonces, muchachos, espero que este ejercicio que yo hice, pues lo pongan en práctica porque les voy a mandar a hacer un trabajo sobre esto. ¿Sí? Van a hacerme un trabajo igualito a este, donde me expliquen renglón por renglón de dónde sale cómo determinan ustedes estos renglones, ¿sí? Cómo determinan cada uno los renglones. Este trabajo hará parte de, del examen, ¿no? Entonces voy a hacerlo, los voy a ayudar con este examen, les voy a tirar este para que este valga el 20% del examen, es un trabajo que tienen que hacer ya en su casa, ¿sí? Y lo voy a promediar con el de renta persona jurídica, ¿sí ves? Entonces, muchachos, espero que haya quedado comprendido. Entonces, miren, en ayuda a renta, pueden utilizarla, ¿no? Pueden utilizarla y para que se ayuden, ¿no? Y a ver si les da con lo que yo hice. Bueno, muchachos, entonces, no siendo más, me despido. Gracias por su atención y espero que aprovechen.